Padre Amor, Ángela Musolesi, Vencer al demonio con Jesús. Capítulo 1. Generosidad de Dios y fuego del Espíritu Santo. Segunda parte. En los 3 años escasos de su ministerio público, Jesús se encontró más o menos con 1 millón de personas. Además, en los evangelios se cuenta que liberó y curó a mucha gente. ¿Somos quizás ahora más sensatos que en sus tiempos? ¿Hay menos odio o menos dolor entre nosotros? Creer que el demonio apenas se mete con nadie significa no fiarse de Jesús. El Papa Francisco ha alertado varias veces a los fieles contra la acción del diablo sobre el individuo y la sociedad. ¿Cuántas heridas inflige el maligno a la humanidad? Guerras, violencias, conflictos económicos que se abaten sobre los más débiles, la sed de dinero, el poder, la corrupción, las divisiones, los crímenes contra la vida humana y contra la creación, las faltas de amor y de respeto a Dios, al prójimo y a toda la creación. Pero todos podemos vencer el mal con Cristo y con el bien. El mensaje del resucitado en relación a esta problemática es claro. Si creéis en los evangelios o en las obras que yo hago, veréis. Pero algunos insisten, esperemos a ver de modo inequívoco e inmediato al demonio y después creemos. Como piensan, argumentan o enseñan muchos. Permitidme un inciso. También los charlatanes, que afirman que no existe ningún nexo entre satanismo y posesión, alejan a la gente de la verdad y de la alegría de Dios. Si no se cree que Jesús ha liberado efectivamente a muchos, el demonio se mofa y no se manifiesta ni se deja reconocer, solo pide que se le deje en paz. Estoy escribiendo algo que he podido constatar personalmente. En efecto, durante las plegarias de liberación que he hecho, varias veces se revelaron de modo inequívoco poderes diabólicos. Envié después a aquellas personas por las que había rezado a su exorcista, que era reacio a creer que fueran molestadas por el maligno, y el maligno no se manifestó. Hay algunos, bastantes, que se dirigen a mí después de que varios exorcistas les hayan dicho que no tienen nada. Tras rezar por ellas casi siempre con la ayuda de un grupo de oración, se manifiesta una legión demoníaca o una fuerte forma de vejación. Sucede lo mismo cuando practico la oración por teléfono. El demonio es astuto y se cuela fácilmente en las faltas de fe y de fidelidad a Dios. No olvidemos que Dios es amor y rigor, pero no rigorismo. No es exceso de celo. Este es un defecto en que puede caer quien tiene convicciones demasiado rígidas, cerradas. Hay también quien objeta que el demonio no existe en absoluto, porque nadie lo ha visto. No es verdad, bastaría leer la vida de algún santo. El más conocido es sin duda el Padre Pío, para darnos cuenta de que lamentablemente a veces se hace ver. En mi breve experiencia, he vivido también yo muchos episodios que atestiguan las verdades de fe sobre este argumento. Pero no quiero escribir sobre ellos. Los intercesores apenas tenemos influencia. Solo somos instrumentos de su palabra y todo está ya presente en los evangelios. Por otra parte, a mí me ocurren ciertas cosas porque lo combato mucho desde que, hace años, hasta le dije, intentaré arrebatarte el mayor número posible de almas hasta el último momento de mi vida. Es natural que trate de impedírmelo por todos los medios. El demonio se deja ver raramente. A menudo se hace oír y con mayor frecuencia todavía se ven sus efectos. El mal que hay en el mundo. De esto nadie puede dudar. Hay quien se pregunta,
¿Por qué el demonio tiene tanto poder en el mundo y cómo está tan extendida su acción? Tengamos en cuenta que él promete poder personal, adula y seduce al ser humano, asegurándole que le proporcionará dinero y éxito. Los creyentes en Yeshua y en el antiguo de los días afirmamos, en cambio, que el poder es de Dios y que nos ha sido concedido por otro. Lo poseemos todos y todos de igual manera si confiamos en Él, porque somos hijos de Dios, todos hijos del mismo Padre. Esta es la cuestión. El demonio no se reconoce como criatura creada, suele afirmar que no sabe ni que ha sido creado por el Padre, ni que tenga que someterse a su voluntad, y actúa de modo que también en nosotros desaparezca la imagen de nuestro Creador. Los que ofrecen su vida a Satanás y a sus secuaces, lo hacen sobre todo por tener poder personal y dinero en el mundo, y se autosublevan, justifican su obrar con diversas motivaciones, sosteniendo a veces que lo hacen por un buen fin. En el más allá, en el reino de los muertos, se encontrarán con las legiones diabólicas, porque a través del cuerpo, que es parte integrante de la persona, junto con el alma, de la que la conciencia es una sección, el ser humano se eleva o se condena. Cuerpo y alma deben andar de la mano hacia Dios. En cambio, el fenómeno antes citado está tan generalizado que en uno de los periódicos de mayor tirada he encontrado las direcciones de los centros donde se ofician las misas negras. La dirección de los centros satánicos estaba en uno de esos diarios, pero no aparecía en cambio y en compensación la dirección de las misas cristianas. Es fácil comprender, incluso con esta simple anécdota, que el espíritu del mundo, como lo llama Jesús, trata de introducirse en la vida diaria, de todas las maneras y en todas las circunstancias. Por cierto, ¿cuántos saben que cada jueves por la noche los satanistas consagran a Satanás a los chicos que morirán en la carretera ese fin de semana? Nos lo ha comunicado una sacerdotisa satánica que ha roto todas las relaciones con ese mundo y ha vuelto a Dios. Habrá que creerla. Hay quien apunta que la religión cristiana, especialmente la confesión católica, es el movimiento religioso con menos conversiones. ¿Por qué? Con mucha probabilidad, porque tenemos poca fe. Tenemos una fe estimada en torno al 10 o 20%. Si tuviéramos más fe, moveríamos las montañas de verdad, es decir, haríamos ver con nuestras obras la grandeza y el amor infinito de Dios. Porque nosotros somos verdaderamente herederos del Padre y podemos realmente cambiar el mundo, vencer la negatividad que reina en él. En cuanto herederos, poseemos el Espíritu del Padre Creador del mundo, de aquel que ha creado el universo y por tanto está sometido a él. Es un poder desmesurado que nos viene de Jesús, nos lo ha ofrecido con su muerte, resurrección, y nos ha sido transferido después mediante el bautismo. Es un don inefable, cuya inmensidad es tal que no hay palabras para describirla. Con él y con la fe profunda en el poder del amor de Dios, el poder de las palabras de Jesús y el poder del Espíritu Santo, debemos dar gloria a Dios. Dicho de otro modo, todos nuestros comportamientos, todos deben tender a la gloria de Dios. Es el Espíritu de Dios el que nos guía a hacerlo, el que nos funde y por consiguiente nos transforma, nos plasma a su imagen y nos hace actuar con la fe y el poder de Jesús, poder necesario para que ello se verifique. Según la etimología, el verbo plasmar equivale a modelar. El Espíritu Santo nos forma, nos forja el alma y la mente según la voluntad del Padre. Por eso le pedimos con tanta frecuencia que nos guíe.
porque solo podemos ser eficaces poniendo en práctica la palabra de Dios con la fuerza del santificador. Solo así podremos hacer brillar de modo profético los signos del mundo nuevo en nosotros, en las relaciones cotidianas con los demás y en los otros. Cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, dice el resucitado. Por tanto, cuanto más se lo pidamos, más tendremos. Tendremos el fuego de amor que resucitó a Jesús, que venció a los infiernos. En efecto, los demonios y las almas condenadas no soportan al Espíritu Santo. Si lo invocamos sobre alguno que tiene una posesión, reacciona siempre airadamente, porque el Espíritu Santo le causa molestia y dolor. Siempre puede ser que los demonios traten la primera vez, a veces la segunda o la tercera, de camuflar su malestar, pero tarde o temprano reaccionan. Déjame en paz, me haces daño, no quiero oírte. Ah, me golpeas por todas partes son algunas frases que me han dicho los espíritus malignos cuando he invocado realmente al Espíritu de Dios sobre una persona para comprobar si era víctima de un maleficio, y ante tal invocación llegaron a manifestarse. Porque el Espíritu Santo es un fuego espiritual de amor, un epicentro de amor que abraza y anula al otro epicentro espiritual de odio que es el demonio. Dicho esto, quisiera precisar que liberar de la acción del maligno es dar el abrazo del cielo con la tierra, como dijo un sacerdote desde un altar de la Basílica de Santa María la Mayor, la primera basílica dedicada a María Santísima en Europa. Es manifestar la ternura que Dios quiere ofrecer a sus hijos, porque el Evangelio es anuncio de alegría, y nosotros lo debemos ofrecer a quien encontremos, poniéndolo en práctica, a fin de que el mundo crea. El Papa Benedicto XVI, cuando convocó en el Año de la Fe en 2012, invitó a transmitir la fe con alegría. ¿Hay algo más incisivo que transmitirla manifestando la piedad de Dios? Liberar y curar no es quitar la cruz del camino de la gente, la tendremos siempre. Es ayudar a soportarla, es compartirla, ha dicho un santo. El que está iniciado en el temor lleva siempre pacientemente la cruz de Cristo. El que se proyecta en la esperanza la lleva con alegría. El que está consumado en la caridad la abraza ardientemente. Liberar del maligno es cargar con la cruz del hermano o de la hermana y ofrecérselo a Jesús, abrazarla con el hermano y por el hermano, lo cual no comporta riesgos negativos en el aspecto físico para quien practica esta actividad. Yo hago este servicio, sobre todo con las plegarias de liberación, desde hace casi 20 años y estoy perfectamente. Tengo los problemas que tienen más o menos todos, y el demonio no me ha matado ni me ha roto una pierna. Tampoco es verdad que quien tiene un familiar que sufre un maleficio puede absorber negativamente de su pariente. Otra cosa es el maleficio hecho sobre la familia, de lo que trataremos más adelante. Esta es la respuesta textual del coloquio que mantuve con el padre Amor a mi pregunta sobre la posibilidad de asimilar en el ámbito psicofísico la negatividad de alguien. Pregunta. En el libro Nuevos Relatos de un Exorcista, ha dicho acerca del fenómeno de las absorbencias que si uno tiene un maleficio, asimila más la negatividad, sobre todo si está cerca de otro que tiene un mal maléfico. Yo le he dicho a la gente que eso no es verdad, pero como usted lo dice en su libro, no me creen. Respuesta: no, la negatividad no se transmite. Ahora retiraría aquella frase. Con la experiencia que ahora tengo, yo diría que no se transmite.
y me contó algunos episodios que confirman su aserción. Me recordó asimismo que el antiguo ritual para los exorcistas comienza con 21 normas. La primera dice: no se precipite el exorcista creyendo que existe la presencia del demonio, pero después todas las demás disposiciones le recuerdan al exorcista que el demonio hace todo lo posible para esconderse, para hacerse creer que no está o no actúa. Así es, en efecto. Por eso el Padre Amor afirma que tampoco con un solo exorcismo se puede llegar a la certeza absoluta de que no hay una acción extraordinaria del maligno. Él no escatima la ayuda a los necesitados porque es humilde. Este es el relato de un exorcista efectuado por el Padre Amor. Está presente su grupo. Yo he llevado al Padre Amor, la persona hechizada. La instrucción que empieza con la invocación al Espíritu Santo para que descienda sobre la persona. Desciende sobre ella. Dura media hora y se hace en italiano. Intercesiones de los santos aplicadas a la persona. Letanías a la Virgen. La Salve Regina molesta mucho al demonio, que grita. Después empieza el exorcismo en latín. El Padre Amor en determinado momento repite: Recedit Satanás. Tengo la convicción de que el filibustero que molesta a esta mujer es un jefe y no Satanás, y susurro: no es Satanás. Continúa con el mandato a todas las fuerzas malvadas para que se vayan. Después de un poco el Padre Amor pregunta: ¿eres Satanás? No, responde en voz baja. Han tenido que atar a la mujer las piernas y los muslos con cuerdas. Tendida en una camilla, solo puede levantarse con el cuerpo, y lo hace cuando el Padre Amor le pregunta: ¿eres algún emisario suyo? Sí. Grita con rabia, con el rostro contraído, desencajado, tratando de dar patadas mientras levanta la mitad del cuerpo. ¿Cuántos sois? 3. ¿Cómo os llamáis? No hay respuesta. El Padre Amo repite la pregunta varias veces. ¿No tienes un nombre? ¿No tienes un nombre? Lo tiene, pero no lo quiere decir. Entonces el Padre Amor juega con astucia. Sabiendo que los demonios se odian incluso entre ellos, le pregunta: ¿me dices el nombre de los otros dos? No, no ha picado, no responde. Don Amor hace muchos mandatos y pocas preguntas. Al fin la persona está exhausta, pero no el Padre Amor. Tiene el temple de un verdadero luchador como San Pablo o San Juan Pablo II. He escrito hace poco que el demonio ha gritado y ha hablado. ¿Qué significa eso? Durante el exorcismo, cuando el sacerdote invoca al Espíritu de Dios y le pide a la Santísima Trinidad que intervenga, si una persona ha comido o bebido algo con un maleficio, esta sustancia ha permanecido en el estómago y algún demonio sigue aún en el estómago de la persona, envuelto entre la cosa hechizada que ha deglutido. En otras palabras, si la persona tiene una posesión derivada del maleficio ingerido, implorando al Espíritu Santo que descienda sobre la persona, el demonio o las legiones demoníacas se irritan mucho y no soportan la acción del Espíritu de Dios, que es también purificador, y reaccionan encolerizados. Sacude un poco o mucho a la persona. A veces hablan, pero hay también demonios mudos, como aparece en los evangelios. El Espíritu Santo incomoda verdaderamente al demonio. Se puede constatar, al fin y al cabo es el espíritu del amor que lucha contra todo lo que es odio y sus derivados. Un inciso. Sucede lo mismo también cuando, al rezar una oración de liberación con la persona presente,
Se pide al Espíritu Santo que descienda sobre ella. Recuerdo que una persona me contó que había entregado su alma al diablo a cambio de ganar un premio en el hipódromo. Premio que por supuesto nunca cobró. Estaba convencida de que el demonio no había aceptado su ofrecimiento, pero nunca había pedido ayuda. Nunca se sabe, pensaba. Le enseñé a invocar al Espíritu Santo como hacen los carismáticos. Espíritu de Dios, fúndeme, plásmame, lléname, úsame. La llevé a varios exorcistas y siempre se manifestaba una fuerza extraña maligna que no se dejaba identificar por su nombre, aun dando indicaciones sobre su estado y por qué había elegido el odio. Una vez, cuando la llevé a ver a un exorcista que le pidió a la Santísima Trinidad que descendiera sobre ella, empezó a sentirse mal y progresivamente intervino el otro cuando el sacerdote le pidió a la fuerza diabólica que dijese su nombre y se dejara identificar, comunicándonos quién era dentro de aquella persona. Respondió en voz apenas audible: Barrabás. Nunca supimos si el Barrabás en cuestión era del tiempo de Jesús u otro hombre. Al término del exorcismo pregunté a aquella persona qué había sentido durante la oración y me respondió: cuando el sacerdote empezó el rito me sentí mal, como cuando hacemos la invocación al Espíritu Santo. Después ya no he seguido el juego. La frase es significativa. En la invocación que hacen normalmente los grupos carismáticos, se pide con todo nuestro ser, con el cuerpo, particularmente con las palmas de las manos, con la voz y el corazón, al Espíritu de Dios que descienda sobre nosotros y nos cambie y o nos libere. Y aquella persona, sosteniendo que al principio del exorcismo estaba mal, como cuando hacíamos la invocación antedicha, confirmó que el Espíritu de Dios es una entidad extraordinaria que, como un abogado ante el Padre, nos libra de los lazos del demonio exactamente como dice la fe. Fe que a veces se nutre también de signos. Sor Margarita, clarisa de la congregación de Santa Catalina de Bolonia, del convento del Corpus Domini, me contaba que, cuando a los sacerdotes se les concedía hacer exorcismos, entre ellas, en la habitación donde se encuentra el cuerpo de la santa, había sentido algunas veces temblar el pavimento bajo sus pies. ¿Mera sugestión? Quizá, pero es más que sabio que la fuerte afirmación positiva es fruto del poderoso descenso del Espíritu Santo. Personalmente, no olvido que hace tiempo, cuando en compañía de 200 personas exclamé con vigor: Jesús es la vida, Jesús es la luz, Jesús es la paz. Alguno de los sacerdotes presentes sintió temblar el pavimento. Como es fruto del Espíritu Santo también la liberación durante un exorcismo o durante una plegaria de liberación. 3 son los que dan testimonio de Dios: el Espíritu, el agua del bautismo y la sangre de Cristo. El retorno a Dios se realiza progresivamente, no deprisa, porque el corazón humano depende de libre arbitrio. El trigo está dentro de nosotros, pero las legiones que se rebelan contra Dios soplan contra nosotros. No hay que temer, el Espíritu libera, vivifica y guía. Por eso las emociones se controlan mejor si invocamos a menudo al Espíritu Santo, porque Él nos conduce a la verdad completa. Si sois lo que tenéis que ser, prenderéis fuego al mundo entero. Juan Pablo II se refería al vigor del Espíritu Santo en los jóvenes. Si estáis llenos de los ideales del Evangelio y los ponéis en práctica, prenderéis fuego en todo el mundo, le daréis la vuelta, que es lo que el mundo necesita.
Fin del capítulo primero. En el capítulo segundo veremos las plegarias de liberación, cómo liberar y liberarse. Saber cómo actuar para resolver un problema garantiza la solución del mismo. Es una regla muy sencilla, válida para todos los campos relacionados con las cuestiones sociales.